Ya está live. Qué bueno verlos, qué bueno estar juntos, qué bueno reunirnos. Quiero saludar a cada uno de los hermanos que se están conectando, los que están pendientes, aquellos que ven este video posteriormente en sus casas, mañana, otro día, que por casualidad lo encuentran por ahí. Saludos en el nombre de Jesús. Saludos a los hermanos que nos ven en otras ciudades, fuera del país, en Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, los Estados Unidos, Canadá, Italia, que lo ven mañana. Gracias por estar con nosotros y compartir la palabra. Esto es nuestro culto de miércoles. Quiero traer una pequeña reflexión y enseñanza que nos puede ayudar mucho en estos días que todavía nos faltan por atravesar aquí en nuestro país, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras finanzas. Dios es el Señor de la historia. Él gobierna absolutamente todo. Él gobierna las naciones y gobierna tu bolsillo. Gobierna tu salud, gobierna mi bolsillo, gobierna mi economía. Él gobierna todas las cosas. Y quiero introducir, hoy quiero compartir una frase que dijo el Señor Jesucristo. Se lo dijo a los discípulos. Ellos le preguntaron, enséñanos a orar, y Él les enseñó el Padre Nuestro. Y Él les dijo una frase: cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todas las cosas a los que le piden. He titulado así esta charla, esta prédica, esta enseñanza: cuánto más nuestro Padre. Pero quiero introducir leyendo un par de versículos del Salmo 22. Salmo 22, versos 26 y 27, y la última parte del verso 29, Salmo 22, versos 26 y 27, que contundentemente el salmista David dice así: comerán los humildes y serán saciados. Comerán los humildes y serán saciados. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y el verso 29 lo vuelve a decir: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Señor, háblanos esta tarde. Estamos tan agradecidos. Tú eres tan fiel, tan bueno, tan misericordioso. Y danos una instrucción, Señor, en tu palabra en esta tarde. Aquellos que estamos enfrentando la pérdida de un empleo, la incertidumbre de los empleos, la incertidumbre de la recesión, ayúdanos esta noche en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo en Mateo 7:11, leo para ustedes, les dijo a los discípulos: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Cuánto más, cuánto más, cuánto más. Si ustedes son malos, siendo malos, les dan buenas dádivas a vuestros hijos. Si ustedes siendo malos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y en Lucas, el mismo paralelo pasaje, dice, le dará el Espíritu Santo. O sea que son dos cosas, espirituales y cosas materiales. El Señor Jesucristo dice: si vosotros siendo malos, y no hemos perdido esa calidad y esa característica, somos malos. Nosotros como padres, siendo malos, sabemos escoger, dice la palabra, sabemos escoger buenas cosas para nuestros hijos. No nos cuesta darle a nuestros hijos, a los que amamos, a los que cuidamos, les damos buenas cosas: comida, techo, abrigo,
ropa, cable, teléfono, todo lo que está a nuestro alcance o en nuestras limitaciones. Nosotros, siendo malos, todavía podemos hacer cosas buenas por otros. Siendo malos podemos darle buenas cosas. Generalmente nos esforzamos en darle lo mejor que podemos a nuestros hijos. Siendo malos damos limosna, damos ayuda, damos comida a los necesitados, tenemos compasión. Siendo malos somos misericordiosos, cometemos errores, pero aún así nosotros le damos a otros. Y la pregunta que hace el Señor es ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Eso es ilimitado. Cuanto más no tiene comparación. No tiene punto de comparación entre el Señor y nosotros. Lo que Él hace no tiene comparación con nosotros. Cuanto más es completamente ilimitado entre Dios y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es abismal. Si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas cosas, ¿cuánto más Él, que es la bondad en esencia? ¿Cuánto más Él, que sus pensamientos son más altos que los nuestros? Que Él, el deseo es darnos lo que queremos, dice Jeremías 29:11, darnos el fin que esperamos. ¿Cuánto más nos puede dar Él? ¿Cuánto más? Es infinito lo que Él puede hacer, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dios no siempre nos dará lo que queremos, pero Dios nos dará buenas cosas. Y esa palabra significa cosas provechosas. Nos dará lo que necesitamos y cosas provechosas para nuestra piedad. Atención, por favor. Lo que sea provecho para nuestro bien terrenal y nuestro bien espiritual. Esas son las cosas que Dios nos quiere dar. Cosas buenas para nuestro provecho natural y nuestro provecho espiritual. Y también en Lucas dice que nos dará el Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que esto no viene por automático, no nos da por lástima o por obligación. Él dice que Él se lo da a los que le piden. Si tú no pides, tú no recibes. En ese mismo contexto, en Mateo y en Lucas, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es pedir. Y la palabra pedir aquí es pedir con humildad. Dios saciará al humilde. Dios va a saciar y va a alimentar al humilde. La principal dádiva de Dios. Atención, Dios nos quiere dar todas las cosas para nuestro provecho. Es bíblico. Es correcto y hay que pedirlas. Todas las cosas. Pero lo primero que Él nos dio fue a su Hijo. La dádiva por excelencia de Dios es su Hijo Jesucristo y todas las otras cosas vienen por añadidura. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas con... Interesante, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Él es el bien y todas las cosas vienen con Él. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Pero con Él, con Él. ¿Cómo no nos dará también? El sacrificio de su Hijo fue absoluto. Él no lo retuvo, no lo perdonó, nos lo dio. ¿Cómo puede ser posible que habiendo entregado a su Hijo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo puede ser posible que habiéndonos salvado nos abandone? ¿Cómo puede ser posible que nos salvó, nos perdonó, sacrificó a su Hijo y hoy que estamos en necesidad nos va a abandonar? No tiene sentido. La pregunta es retórica ahí. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Por supuesto que nos dará todas las cosas. Por el Hijo. Punto número 1. El sentido de tener cosas. Atención. Carro, casa, comida, bienes, todo el sentido de la vida de tener cosas lo da el Hijo. Usted puede tener las cosas sin el Hijo y terminarán desviándole la vida. Porque Dios nos da todas las cosas con el Hijo. Y si usted tiene el Hijo, disfruta las cosas. Y aunque tenga cosas, si no tiene el Hijo, no disfruta la vida que Dios tiene para nosotros. Salomón, el hombre más rico de la tierra. Él escribió un solo capítulo 2 de Eclesiastés, explicando su frustración de tener todas las cosas. Qué interesante. Salomón en el capítulo 2 de Eclesiastés escribió la frustración de la vida de tener todas las cosas. Y dice, a la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirves? No negué nada a mi cuerpo, a mis ojos, a mis oídos, dice el capítulo 2. Y concluí una cosa, que todo es vanidad. Porque las cosas en la vida tienen sentido por el Hijo.
Él nos dio al Hijo y juntamente con el Hijo nos dará todas las cosas. Voy a decir algo difícil. Pedimos cosas como hijos de Dios. Atención, pedimos cosas como hijos de Dios y al recibirlas, las disfrutamos como hijos del diablo. Voy a explicarlo. Le pedimos a Dios como hijos de Dios cosas, le pedimos porque como el Hijo no está centrado en nuestra vida, como el Hijo no es el don inefable para nosotros, le pedimos a Dios cosas como hijos de Dios, Dios nos responde y cuando las recibimos, las disfrutamos como hijos del diablo. Dame un carro, Señor, dame un carro para la obra, yo voy a llevar a los hermanos a la iglesia. Y cuando el Señor les da el carro, a los meses se olvidan completamente de Dios. Ya ni llegan a la iglesia. Dame un esposo, dame una esposa. Y Dios se los da. Y con el tiempo ni la esposa, ni el esposo, ni el hijo llegan. Porque todas las cosas que Dios nos dé, si no está el Hijo de por medio, van a terminar desviándonos. Dame trabajo, te prometo, y yo te voy a dar, y yo voy a hacer. Y con el tiempo jamás volvieron a la iglesia. Isaías 66, verso 1 y 2, dice el profeta, ¿qué templo me van a construir? ¿Cuál es el templo que me van a hacer? Verso 1. ¿Dónde quepo? Les pregunta Dios. ¿Dónde quepo? ¿Dónde voy a caber? Explíquenme. Si el cielo es mi trono y la tierra el estrado, ¿de dónde van a construirme algo? Pero el verso 2 dice algo precioso. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Interesante, no hay templo que lo contenga, pero él dice, voy a ponerle atención, voy a mirar, voy a localizar, como decíamos el lunes, voy a ver al que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dios tiene todas las cosas. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Con el Hijo. Si tienes cosas sin el Hijo, es lo más aburrido del mundo. Ropa, zapatos, carros. Aburrido. Porque las cosas están con el Hijo. Él nos dio todas las cosas en el Hijo. Y sin el Hijo nada tiene sentido. Y Él dice, ¿qué me van a construir si yo no quepo? ¿Dónde voy a caber? Pero yo voy a poner atención, voy a fijar mis ojos. Miraré, en hebreo dice, mirar con agrado. Voy a ver con agrado para contestarle. Voy a mirar con agrado para responderle. Hay 3 condiciones. Al pobre, al humilde de espíritu y al que tiembla mi palabra. El que es pobre, ¿qué significa ser pobre? No tengo recursos, no tengo cómo. Hoy, que vamos a enfrentar otras cosas, como la recesión. ¿Qué es la recesión? Que nadie vende y nadie compra y por ende no hay empleos. Lo que yo vendía no lo vendo y lo que usted me compraba ya no me compra. Se llama recesión. Y vamos hacia una recesión mundial. Pero él dice, yo voy a mirar con atención al pobre, al humilde y al que tiembla mi palabra. Porque él va a saciar al humilde. Él nos dará todas las cosas, porque Jesús no está en cuarentena. Él no tiene escasez. Él puede bendecir en medio del desierto como lo hizo con Isaac. Isaac sembró en hambruna y sembró en el desierto y cosechó al 100 por 1, porque para Dios no hay problema de bendecir. El problema es que el lugar tiene el Hijo en nosotros, porque Él nos dio todas las cosas con el Hijo, Miraré al que es pobre. Pobre es sin recursos y sin habilidades, sin posibilidades. Dice, yo no puedo. Miraré a los humildes. ¿Quién es un humilde? El que no es pobre. No es pobre, pero es humilde y reconoce que no puede. Puede hacer las cosas, pero reconoce que necesita la ayuda de Dios. Pero hay un tercer elemento aquí que dice, voy a mirar con agrado al que tiembla mi palabra. Tiembla, la reverencia. ¿Quieres recibir de Dios? Pues sé pobre, humilde y tiembla su palabra. Reverencia su palabra. Voy a decir algo. En las congregaciones se acostumbra a decir esto. ¿Cuántos dicen un amén? ¿Han oído eso? Díganme amén, digan un amén para tal cosa, un amén para tal otra. Hermano, yo no necesito un amén de nadie. Usted no necesita darle un amén a nadie.
Usted necesita darle un amén profundo, un eco de su corazón a la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra, usted diga amén a Él, no al predicador. Dígale amén a su palabra. Yo voy a ver con agrado al que tiembla a mi palabra, al que pone atención a mi palabra, al que atesora y reverencia mi palabra, al que dice amén a mi palabra, no al predicador ni al sermón, ni porque le gustó ni porque no le gustó. Uno debe decir amén, Señor, así es tu palabra. El que tiembla a mi palabra. Muchos le tiemblan al pastor. Uy, ahí viene el pastor, el profeta. Ay, yo tiemblo cuando viene el apóstol. No. Dios dice, yo voy a mirar al humilde, al pobre y al que tiembla a mi palabra. No a ningún hombre, ni a ningún presidente, ni a ningún ejército, ni a la policía, ni al coronavirus. Hay gente que le está temblando al coronavirus cuando la Biblia dice yo voy a mirar y voy a bendecir y voy a darle las cosas que necesita al que tiembla mi palabra, al que es humilde, porque al humilde va a saciar Él. Temblar significa respeto, reverenciar sus principios, la doctrina, las normas y las leyes. Es muy interesante esto. Los hijos de Israel en Egipto, del capítulo 4, 5, 6 y 7, Moisés les dio muchos mensajes. Moisés les hablaba y les hablaba y les hablaba. Y dice la escritura que ellos no escuchaban. Moisés les daba palabras de aliento y de promesas para la tierra prometida. Y la escritura dice que ellos no lo escuchaban. Porque Faraón le puso doble carga de trabajo, los angustió, los azotó más. Y los hijos de Israel en Egipto no oían, no recibían la palabra de Moisés. Y la Biblia dice por qué. Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no lo escuchaban. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Quiero ir concluyendo, porque mi mensaje está centrado en este punto. Tú, hermano, no vas a recibir la palabra de Dios, lo que Él quiere darte, porque está recibiendo otras voces. Los hijos de Israel, Moisés estaba enfrente diciéndole, los va a sacar Dios, y ellos no escuchaban, porque estaban acongojados, pensando en tantas cosas. Una hora de CNN, una hora del noticiero, va a perturbar su espíritu y su alma. Usted va a escuchar al coronavirus, pero no va a escuchar al Señor. Él tiene una solución. Él va a saciar al humilde. Él va a alimentar, va a darle de comer al manso, al humilde, y va a alabar el nombre del Señor, el manso y el humilde, dice el Salmo 22:26. Ellos no escuchaban, porque estaban oyendo aquí cuántos muertos, cuántos subieron, cuántos bajaron, cuántos van, que en tal lugar hay 5, en otro hay 40, en otro hay 60, y la mente perturbada, y Dios queriendo hablar al corazón, porque cuánto más nuestro Padre nos dará todo lo que necesitamos. ¿A quién? Al pobre, al humilde y al que tiembla su palabra. Hemos dejado de oír por la congoja de las malas noticias. Hermanas, hermanos, damos por hecho que sabemos muchas cosas. Damos por hecho que podemos hacer muchas cosas. Y ese es un problema, porque Dios va a saciar al humilde. Dios va a saciar a aquel que dice, Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Dios va a saciar a los que tienen al Hijo por encima de todas las cosas. Dios va a saciar a aquellos que por medio del Hijo le piden las cosas. Los pobres en espíritu. Dios va a saciar a aquellos que digan, Señor, enséñame. ¿Cómo vamos a hacer en la recesión? Algunos. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a vender aquí, voy a vender aquí, voy a salir, voy a entrar, voy a llamar. No, Dios va a saciar al humilde, al manso, al que le dice, Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, yo no puedo, yo no sé qué voy a hacer, pero en ti está toda mi confianza. Pero nosotros, nuestro problema es que sí sabemos qué hacer y sí sabemos qué inventar. A tal grado que otros llegan, uno le quiere dar un mensaje, un consejo, y ¿sabe lo que le dicen a uno? No me digas nada, yo ya sé lo que voy a hacer. Yo ya sé, no me digas nada. Y Dios dice, yo voy a saciar al humilde.
Voy a saciar al manso. Y aunque sepas cómo hacerlo, y eres diestro y tienes una maestría, sé humilde y dile, Señor, ¿te parece esto? ¿Te parece que yo haga esto? En otras palabras, confiemos en el Señor. Porque si nosotros siendo malos, estamos cuidando a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? El problema es que Él atiende al humilde, al pobre y al que tiembla la palabra. No que tiembla al CNN, ni al noticiero, ni al Sangrevisión. Señor, saciará a los humildes. Hay un alimento que sostiene la vida y es la que sale de su boca. La palabra del Hijo. Quiero concluir. He recibido llamadas y testimonios. Hermanos que me han dicho, pastor, quitaron a todos, menos a mí. Y yo soy el nuevo. Acabo de recibir un testimonio de una persona que me dijo, pastor, me contrataron en marzo. Eventualmente, no tengo contrato. Y me pagaron marzo, abril y mayo. Oh, Dios atiende al humilde. Dios saciará al pobre y al humilde. Dios saciará al humilde, dice el Salmo, y Él nos dará todas las cosas. Otra persona me dijo, pastor, no sé cómo, no sé cuánto, todas las semanas he recibido dinero de fuera del país, de mis tías que nunca me hablaron, de mis primas que nunca me hablaron, y estoy muy agradecido al Señor. Hermanos, Dios puede usar a los cuervos, dice la Biblia, para alimentarnos. ¿Qué decía Elías? Estaba deprimido, estaba en una cueva, llegaba un cuervo y le daba una hamburguesa. ¿Y qué hacía después? Se dormía. Es interesante, comía y se dormía, en cuarentena. ¿Y después qué hacía? Al momento de despertar, otro cuervo ya traía pizza. Y después otro cuervo y le traía otra carne, y le traía una Coca-Cola, y le traía, porque Dios sabe proveer al humilde, al manso, al que espera en Él. Dios saciará al humilde. Dios saciará al humilde. Lo que sale de la boca del Señor es lo que alimenta. Lo que sale de la boca de los demás mata, asusta, destruye y da miedo. Quiero terminar. Dios puede bendecirte en cuarentena. Dios puede bendecirte en recesión. Para Él no hay ningún problema en mandarte una ayuda ahora mismo. Pero ¿qué hay que hacer? Saber que si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más? ¿Cuánto más Dios le dará a los que le piden? No es automático, es de pedir. Y esa palabra significa pedir con humildad, porque Dios saciará al humilde, al pobre y al que tiembla su palabra. No tiemble con las noticias. No tiemble por lo que dice fulano. Algunos tiemblan por lo que están diciendo los diputados. Otros tiemblan por lo que dice el presidente. Otros tiemblan por el gran choque que viene político. No. Tiembla la palabra. Él ha prometido mucho más. Mi Padre te dará lo que necesitas. Si eres humilde, reconoce que no puedes y tiemblas a su palabra. Deja de acongojar tu espíritu contaminándote. Ve a la palabra y dile, Señor, todas las cosas que necesito, tú las sabes. Por favor, en el Hijo, bendíceme, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga a todos. Que pasen una linda noche. Amén.